El hueco en el muro, por la red de la diversidad. Habíamos pensado hablar acerca de la representatividad en instancias gubernamentales, municipales, estos procesos de representación directa que son llevados adelante por pueblos y naciones indígenas originarias. Para hablar del tema, nos encontramos con el hermano Samuel Flores, quien es parte de la Nación Caracara. Hermano Samuel, bienvenido, pedirle que él salude a la audiencia y nos cuente un poquito del trabajo que han venido realizando ustedes como Nación Caracara en torno a este tema. Bueno, muy buenos días, un gran saludo a todo el país, a todos los que están viendo y escuchándonos fuera del país. Bueno, como líderes de la Nación Caracara hemos hecho un trabajo muy fuerte durante los últimos 2 décadas, desde el año 1991 hasta ahora. Primero es duro comentar y decir a la población boliviana y a todos los que están escuchando y viendo, los derechos de estas naciones, de estos pueblos son innegociables y nos hace hacer la resistencia para hacer cumplir los derechos que están en los tratados y convenios internacionales sobre temas indígenas. Bueno, Bolivia ha sufrido muchos procesos de reformas parciales a su constitución, la última en el año 1994, posteriormente la Asamblea Constituyente, pero es muy duro ejercer los derechos como pueblos, como naciones indígenas, como hombres, mujeres, y sobre todo hacer respetar nuestro territorio ancestral, el dominio a nuestro territorio ancestral como ayllus, marcas, suyus, que están en la parte del altiplano, los valles de Bolivia, y así también podemos señalar algunos pueblos indígenas como en tierras bajas, en la Amazonía, en el Chaco. Entonces nosotros estamos luchando, queriendo hacer cumplir la Constitución actual desde el año 2009 a la fecha, que solamente está en papel, y eso nos ha llevado a que el Estado pues nos oprima, nos atente, nos quiera subordinar, no solamente con la administración pública, sino nos quiere someter con el poder político, quien esté en gobierno, y así también tenemos que enfrentar en par a las organizaciones sociales que lamentablemente se han vuelto un botín político de los poderes del Estado, como el órgano ejecutivo, legislativo y también judicial en su momento, y ahora el órgano electoral, que ha hecho un gran daño a los pueblos indígenas por no respetar y no cumplir los derechos que están emanados como el Convenio 169, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y sobre todo la jurisprudencia de la Corte Interamericana y también la Constitución Política del Estado, ¿no? Que yo ya decía, está en papel, las leyes han salido en contra, y a la fecha nosotros como Nación Caracara hemos enmarcado nuestra lucha jurídica durante los últimos 14 años de esta Constitución, para que se cumpla, pero está en papel, poco o nada hemos logrado materializar los derechos políticos y sobre todo los derechos civiles que tenemos también como indígenas, de acuerdo a nuestra autoidentificación, de acuerdo a nuestra autodeterminación. Pero ello también nos ha allanado el camino a mostrarnos a nivel internacional como Nación Caracara. Es de conocimiento público, la Nación Caracara ha resistido estos últimos 14 años al MAS, porque el MAS no ha querido cumplir nuestros derechos políticos, como la representación directa a la Asamblea Plurinacional, la representación directa como minorías a las asambleas departamentales en Chuquisaca, en Potosí, y a los consejos municipales. Muchas cartas orgánicas, como los estatutos, se han truncado. Esto con fines de no cumplir nuestros derechos políticos, porque nosotros como pueblos y naciones indígenas no estamos subordinados a las organizaciones políticas, como dice el artículo 209 de esta Constitución, el artículo 30, también como dice también la ley, por ejemplo, de organizaciones políticas que ha salido en contra de nuestros derechos, la ley 1096, por ejemplo. Y eso nos ha enfrascado a articular con otras naciones como la Nación Suras, la Nación Lupacas, Quillacas, y otros que están cerca, la Nación Caracara, coordinar, promover las acciones jurídicas que están en trámite en el Tribunal Constitucional y otros ya están en trámite ante el sistema interamericano. Entonces, es un pequeño resumen que seguramente vamos a compartir en este poco tiempo de la entrevista. La Nación Caracara sí también ha hecho cumplir la Constitución algunas cosas como la autonomía indígena, el Hatun Ayura, que ya es autónomo,
pero esa ha costado casi más de 20 años. Uno, el territorio, el acceso al territorio, el respeto al territorio ancestral, y otro, la autonomía indígena, que más de 10 años ha durado el trámite administrativo y burocrático en Bolivia. Y ahora ya tenemos autonomía indígena, pero lamentablemente el Estado siempre va a querer someter al poder político a la autonomía indígena. Y así la representación minoritaria también en algunas de nuestras marcas ya existe, como la marca Payacollo, pero así en gran mayoría de nuestras marcas todavía no existe este derecho constitucional internacional sobre ejercer el derecho político como minorías, que nos señala la Constitución, pese a que nosotros somos mayoría como nación Caracara, nuestro territorio ancestral, nuestra población, pero la Constitución nos minimiza como minorías, y eso pues es lamentablemente señalar, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que mencionamos, estos derechos que estoy mencionando, estos procesos autonómicos, no ha sido fácil, nos ha costado movilizarnos, marchar para modificar leyes, yo diría neocoloniales, que ha establecido el régimen del MAS, del gobierno que está actualmente, y ha querido en algún momento condicionar nuestros derechos para apoyarlos. Entonces nosotros como Nación Caracara en ningún momento nos hemos sentido, no nos hemos subordinado al poder político, más al contrario, hemos planteado que se respeten nuestros derechos al dominio ancestral del territorio, al autogobierno, pero eso ha tenido un costo muy fuerte, es decir, el amedrentamiento, persecución judicial, persecución de las organizaciones políticas, organizaciones sociales que están en la región donde hay las marcas, y han ido en contra, ¿no? Es decir, han atentado a nuestros derechos, ha habido muchas víctimas, mujeres, hombres, atropellados sus derechos físicamente, psicológicamente, y no ha existido justicia en Bolivia por estos pueblos, por estos ayllus, marcas, pero nos sentimos firmes también al señalar que gracias a esta resistencia jurídica, de hecho, hemos enmarcado una línea a nivel nacional e internacional a visibilizar que como naciones, como pueblos indígenas, no podemos estar ya callados, sino que nos respeten nuestro derecho, que nosotros hemos logrado en la colonia, la república, mantener la relación histórica con nuestros territorios y ejercer nuestros derechos, ¿no? Como sistemas jurídicos, políticos, económicos, y eso lo estamos señalando actualmente, ¿no? A los actuales candidatos que están yendo a la segunda vuelta. Lamentablemente, escuchar sus candidatos o sus presidentes hablar de los pueblos indígenas tal vez en poco o nada, y eso nos está mostrando de que estas elecciones o estas autoridades que van a ejercer ya antes de ingresar ya están dando, yo diría, malos alientos, como decir no respetar a los territorios indígenas, como las TCOs, y eso me da mucha pena señalar a estos candidatos que de repente la población ha elegido eso. Tata Samuel, buen día, te habla Santos desde Santa Cruz. Somos testigos de esa lucha al cual hacías referencia como resumen, y una de esas luchas era el reconocimiento como nación Caracara. Entiendo que no hay este reconocimiento como nación, pero han logrado conquistar por su lucha varios derechos a los cuales has hecho referencia. En este escenario de esta segunda vuelta, mencionabas que ya como parte de sus propuestas políticas, en el caso de las TCOs, uno de los candidatos ha señalado que no habrá reconocimiento a la propiedad comunitaria, sino al derecho propietario de carácter individual. Pero también se ha conocido que hay la intención de abrir el texto constitucional para hacer modificaciones, y corre el riesgo de este reconocimiento de los derechos de las autonomías indígenas, del carácter del Estado plurinacional. ¿Han logrado discutir como territorio, como comunidad, como nación Caracara, los riesgos que representan estas propuestas de quienes están o van a ser parte de esta segunda vuelta, Tata Samuel? Bueno, lamentablemente no, yo diría son cobardes los candidatos como Rodrigo Paz o el ingeniero Tuto Quiroga, sus vicepresidentes. No sé con qué grupo de gente, organizaciones indígenas hablan, y me da mucha pena señalar, hay que decirlo de frente, de que muchos dirigentes de organizaciones sociales como la CIDOB, el CONAMAG, Bartolinas, Interculturales, la CESUCB, ahora ya se están colgando como floreros, o están siendo utilizados, o están ya ahí pasándose del MAS ahora a estas organizaciones políticas.
Y hay mucha pena, ¿no? No asisten, estoy diciendo de forma pública, esperemos en los próximos días, semanas, nos sentemos con estos dos postulantes a la presidencia del órgano ejecutivo y a la vicepresidencia del órgano legislativo para señalar y establecer claramente que mientras la Constitución está en vigencia se va a establecer el marco de derecho de respeto y no dar falacias adelantadas de que van a ir a anular y ya no van a titular las tierras comunitarias de origen, las TCOs o las TIOC en Bolivia. Si es que se nos están señalando, que lamentablemente decir que estas personas como futuros autoridades del Estado adelanten juicios, cuando, como estoy señalando, la Constitución mientras está en vigencia se tiene que cumplir. Y no así decir que vamos a anular las TCOs o vamos a ir, ya no se va a permitir que se hagan la titulación de las tierras comunitarias de origen, como lo ha hecho el señor Lara, y eso nos da mucha, yo diría, un engaño a la población boliviana, y por eso vamos a convocarlos, estoy diciendo de forma pública, a estos postulantes de la presidencia y vicepresidencia y encararlos. Antes de que sean presidente, queremos escucharlos de frente a la nación Caracara y a otras naciones, otros pueblos indígenas. Si estos así lo están planteando, si lo van a manifestar, es mejor que cuando lleguen van a tener una resistencia fuerte de estas naciones, de estos pueblos, no solamente en hechos, sino jurídicamente a nivel nacional e internacional, que Bolivia ya está demandado por vulnerar derechos de esta nación Caracara y nuestros ayllus, nuestros pueblos, y así lo haremos. No tenemos por qué tener miedo, pero sí tenemos que encararlos de forma pública, porque es demagógica lo que plantean, que no van a proceder ya a la titulación colectiva de los territorios indígenas, que todavía falta una parte, yo diría tal vez pequeño, pero alentar a esta situación es ir en contra de los derechos colectivos que están constitucionalizados. El Estado plurinacional, nosotros vemos en algunas cosas que no se ha materializado mediante las normativas como leyes que han sido contrarias a la Constitución, como la Ley 031 de autonomías burocrático, la Ley 073 de tema de justicia indígena, la Ley 1096 que con 2/3 el MAS o con su mayoría aprobó en contra de nuestros derechos políticos, como ejercer la participación directa en las elecciones nacionales, subnacionales. Todas esas cuestiones seguramente discutiremos con estos actores como candidatos que nada no han dicho. Esperemos que reflexionen porque en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca no existe representación directa minoritaria de las naciones caracaras, quillacas, soras, chichas, carangas, lupacas, pacajes, así como usted menciona, chuis, soras en Cochabamba, no existe. Estas naciones han sido, yo diría, desarticuladas por el masismo, yo diría, por su organización del Pacto de Unidad, que ellos han sido los que han hecho gran daño, pero estos candidatos no hablan de estas cosas, de estos derechos políticos, más están hablando de su organización política, ya están adelantando las subnaciones, y por eso es mejor antes encararlos a los dos candidatos, sea Rodrigo Paz, Tutu Quiroga y sus vicepresidentes. Si hay esa demagogia que están planteando en contra de nuestros derechos, lo vamos a enfrentar de cara, pero como naciones, como pueblos indígenas, y no así como organizaciones sociales, como han utilizado a nivel nacional y siguen utilizando. Ahí también da mucha bronca, rabia, que las organizaciones se presten, los dirigentes que están ahí, hemos visto, de organizaciones indígenas, se están prestando ahí, planteando. Nosotros, ¿por qué tenemos que decir a estos candidatos, a autoridades postulantes, de pedir un favor? Señalar que deben cumplir la Constitución, nuestros derechos son irrenunciables, son derechos fundamentales como pueblos indígenas a ejercer, pero también planteárselos de frente si van a cumplir la Constitución, como el tema de la representación política que se nos viene en las elecciones subnacionales, que ya tienen mayoría en la Asamblea, y si intentan no cumplir eso, pues y recurriremos nomás a la vía jurisdiccional constitucional, y seguro va a ser una lucha muy larga, pero sabemos que los años rápido pasan, y ahí está, ¿no? Lo que estoy señalando en los derechos políticos, han sido nuestro verdugo, la Asamblea Plurinacional, por no respetar lo histórico de los pueblos indígenas, y de igual a igual ellos han ido en contra y el poder se les ha ido de las manos, y seguro que estos candidatos también, si así inician, así lo terminarán, pero a eso queremos ser claros, precisos. Cada nación, cada pueblo es libre de ejercer su derecho a la autodeterminación, a su libre determinación en su sistema jurídico, político, económico, territorial,
y ningún candidato, ninguna persona de gobierno va a ir a quebrantar nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas. Y eso no lo vamos a permitir. No solamente es una amenaza, sino señalar que los derechos no se negocian. Sí o sí se tiene que cumplir. Nosotros no necesitamos ningún reconocimiento del Estado boliviano porque nosotros somos anterior a Bolivia, anterior a la colonia, a la república, más solamente queremos convivir de forma pacífica y que nuestros derechos que están establecidos en la Constitución y tratados internacionales se deben cumplir. Caso contrario, si no cumplen, pues Bolivia estaría por demás para nosotros. Así claramente quiero ser muy responsable, decir, señalar, manifestar, porque nosotros actualmente estamos ejerciendo nuestro sistema de gobierno, nuestro territorio, y ahí querer entrometerse, querer hablar falacias, estos candidatos deben reflexionar y analizar, por lo menos leer la Constitución, los tratados internacionales en tema de derechos de los pueblos indígenas, como el tema de los derechos políticos. Actualmente ningún candidato de estos dos que están yendo a la segunda vuelta ha hablado cómo van a hacer cumplir los derechos políticos de estas naciones, de estos pueblos indígenas, para su participación en las asambleas departamentales, en los consejos municipales y así también en la asamblea plurinacional, porque nada de plurinacional refleja con los 7 escaños que se tienen en la asamblea plurinacional. Nosotros hemos señalado y hemos demandado al órgano electoral, a la asamblea plurinacional, que lamentablemente no han cumplido, no han tenido esa capacidad de autoridad administrativa, jurisdiccional o legislativa de promover el cumplimiento de la Constitución. Por eso somos enfáticos, solamente han querido engañar de forma demagógica estos postulantes que hablan de cumplir derechos, pero lamentablemente en tema indígena no han bajado hasta nuestras naciones, nuestros pueblos de forma directa para planteárselos. Como ya hemos planteado a algunos postulantes anteriores, y quiero decir así claramente, por ejemplo, el postulante Jaime Dum, que ya es inhabilitado, se lo hemos planteado y se lo hemos hecho conocer de forma pública. Estos son nuestra nación Carajara, nuestros pueblos, nuestro territorio, su sistema de gobierno, su autonomía, su justicia que ejerce antes de la colonia, durante la colonia, la república y actualmente. Y en ese sentido hemos pedido el respeto a nuestra nación, a nuestros pueblos, y creo que estamos en ese mismo camino para hacer conocerlos a estos dos postulantes que lamentablemente, repito, no tienen tiempo o no tendrán voluntad política para hablar con esta nación, con estos líderes, con las autoridades naturales de nuestra nación Carajara. Tata Samuel, cuando hablamos de estos procesos de representación directas que están reconocidas dentro de nuestra Constitución Política del Estado y leyes electorales, ¿cuáles han sido los principales obstáculos que se les ha presentado o han utilizado para negarles esta representación? Igual se sabe que en esta última elección recientemente la nación Yuki Yuracare aquí en Cochabamba ha logrado un escaño mediante este proceso de representación. ¿Por qué se sigue peleando? Como usted lo menciona, ¿no? La oposición y dice vamos a seguir peleando porque tenemos derecho a esta representación directa. ¿Qué representa para los pueblos? ¿Por qué seguir peleando? ¿Y por dónde se puede ir para lograr a que se acceda? Ya nos decía que al final, si el Estado no escucha, se tiene que hacer un procedimiento penal internacional, ¿no? Para obligar al Estado que cumpla. Pero también deben haber como mecanismos en nuestro departamento, en nuestro país, para posibilitar y viabilizar esto, que es resultado de las luchas, pues, de nuestros pueblos y naciones indígenas para conseguir precisamente estos espacios, ¿no? Bueno, sí, primero quiero señalar al país, a todos. En Bolivia ya se han materializado muchos derechos colectivos, por ejemplo, como las tierras comunitarias de origen. Viene desde no solamente en la República, actualmente Bolivia, viene desde la colonia. Los pueblos indígenas han luchado por ejercer sus sistemas territoriales, sus sistemas de gobierno de respeto. Y fruto de eso tenemos los títulos ancestrales, colectivos, en tierras altas, valles y en pueblos indígenas también. Estos espacios territoriales tienen su población, tienen sus autoridades naturales. Y con eso pues se ha venido estableciendo los derechos en la República, tanto como en el censo del año 1900 se conoce qué naciones, qué pueblos indígenas existían. Ahora, actualmente, con los datos que tenemos del censo del año 2012 y actualmente censo de 2024, que no se ha podido desgregar, que recién después de las elecciones este Instituto Nacional de Estadística pasa los datos para que en base de estos datos se modifique la ley 026
así también como lo establece la Constitución, para ejercer los derechos de estas naciones, de estos pueblos, como la representación o participación directa, que lamentablemente la Asamblea Plurinacional no ha podido modificar la Ley 026 desde el año 2010. Mandato constitucional dice, después del último censo debe modificarse, ¿no?, la representación, es decir, las circunscripciones especiales que solamente existen en Bolivia, 7, que en Bolivia existen 9 departamentos y existen más de 54 naciones, pueblos indígenas, que lamentablemente de forma confusa lo señalan en la Constitución, en el artículo 5, que son idiomas oficiales del Estado, los 36 idiomas que señalan. Y no así, como cada nación tiene su propio territorio, su sistema de gobierno, y somos más de 54 naciones, pueblos indígenas. En las tierras bajas, en tierras altas, en los valles existen. Pero yo señalo estos derechos políticos que se han establecido en la Constitución y tienen mecanismos como el censo, el órgano electoral no ha podido promover esta situación. Es por eso que señalo que la representación directa ha sido subordinado a las organizaciones políticas. Desde el año 2009, después de la aprobación de la Constitución, las 7 circunscripciones especiales hasta la fecha han sido subordinados a través de las organizaciones políticas. Ejemplo claro, en el departamento de Oruro, los hermanos Uruchipayas tienen que ir sus candidatos o postulantes a través de los partidos políticos o las organizaciones políticas. Y no así como dice la Constitución en una parte, la 209, que ellos tienen que elegir de forma directa a sus representantes a través de su nación, de su pueblo, como lo han hecho ahora en los hermanos en Cochabamba, los yuquis, pero es uno. Y desde el año 2009 a la fecha, el órgano electoral, la Asamblea Plurinacional, han sido cómplices con el órgano ejecutivo y también cómplices con el órgano judicial para que este derecho fundamental, como es el derecho político, estas naciones gocen. Por eso yo estoy señalando, ¿no?, el desafío fuerte para estos 2 postulantes de los candidatos es ahora o nunca. Si nos van a dejar ejercer nuestro derecho a nivel nacional en las elecciones subnacionales, la representación directa con la ley que está transitoriamente establecido de las elecciones subnacionales. Nosotros el año 2014 ya lo hemos peleado, le hemos dicho al Tribunal Constitucional, estos derechos políticos se deben ejercer de forma directa y no así, mediante que señalan las cartas orgánicas, los estatutos departamentales o una ley subnacional de convocatoria. Pero ahí que nos salieron que la ley 026 tiene que ser modificada. Ahora estamos señalando que la ley 026 debe ser modificada de forma inmediatamente en los 9 departamentos, reconocer o si no, señalar qué naciones, qué pueblos indígenas existen. Con el último censo que hace pocos días, de forma, yo diría, irregular todavía el INE nos hace conocer, ¿no? Estas son poblaciones autoidentificadas a sus naciones y a sus pueblos. Pero en práctica los derechos políticos no se han materializado. Como ya lo estoy señalando, no ha habido voluntad política del gobierno actual ni el anterior del MAS, y esperemos que estos 2 candidatos tengan ese planteamiento de decisión política de que los pueblos indígenas, como dice el Estado plurinacional, participen, ejerzan su derecho político de forma directa y no así subordinados por sus organizaciones políticas. Entonces ahí quiero establecer que nuestros derechos colectivos que están ya establecidos en la Constitución, materializados en nuestros territorios como a través de las tierras y comunidades de origen, deben ser respetados y deben ser cumplidos sus derechos fundamentales, como es el derecho político a ejercer en las instancias administrativas del Estado, como son las asambleas departamentales, los consejos municipales y asimismo también la Asamblea Plurinacional. Ahí quiero ser claro y preciso, concreto. Estamos promoviendo acciones constitucionales para que estos derechos sean restablecidos y sean de cumplimiento obligatorio por las autoridades que están en ejercicio. Entonces, ahí queremos ver que las organizaciones sociales han ido al inicio en contra de estos derechos que estoy mencionando, porque ellos siempre han querido que vayan a través de organizaciones políticas y por eso la ley 1096 salió subordinando el ejercicio nacional de los derechos políticos de los pueblos indígenas, se han sometido solamente a instancia subnacional. ¿Y quiénes han sido cómplices ahí? El Pacto de Unidad, CONAMAC, SIDO, Bartolinas, ahí estaban cómplices los interculturales que ahora aparecen colgándose de las organizaciones políticas. Por eso quiero decir, soy muy
claro, como líder de la nación Carajara, los derechos no debemos negociar con nadie. Se debe cumplir de cualquier ciudadano, sea derecho político, económico, social, se debe de respetar. Pero las autoridades en ejercicio, tanto de los nacionales, subnacionales, parecen ser, yo diría, los jefes del Estado y quieren hacer en contra de nuestros pueblos indígenas. Entonces, ahí yo estoy notando que ellos piensan que este Estado, los pueblos, los departamentos son su hacienda y que los indígenas, originarios o campesinos siempre hemos sido esclavos del poder político. Yo en pocas palabras diría, nos han vuelto a las organizaciones, a la sociedad indígena, original, campesina, como pongos, como escaleras, y no han dejado de ejercer en estos últimos 14 años, y lo mismo en los anteriores, no ha sido como se puede decir, cambiar. Esperemos que estos dos candidatos que seguramente escucharán lo que yo estoy mencionando, puedan escucharnos y hablemos de cara al pueblo o de cara a que ellos están planteando sus propuestas. En ninguna de las propuestas yo encontré el tema de los derechos políticos para las naciones, pueblos indígenas, cómo van a restablecer o materializar el cumplimiento de la Constitución. Solamente de forma demagógica hablan en algunas cosas indígenas, pero que lamentablemente no tienen una propuesta en tema de los derechos políticos, económicos, sociales para los pueblos indígenas. Solamente están hablando de algunas cosas a resolver y creo que eso es demagógico, que no lo van a cumplir. Tata Samuel, ya reconociendo que el tema de la representación directa en instancias municipales y gubernamentales es como una gran demanda urgente para pueblos y naciones indígenas originarias, especialmente en su cumplimiento, y reconociendo también lo que usted decía, ¿no? El debilitamiento de los movimientos sociales, las organizaciones sociales en distintos territorios, ¿cuál es la tarea frente a lo que se viene en cuanto a elecciones subnacionales? Porque ya las nacionales están definidas, vamos a segunda vuelta, donde, como usted menciona, también se identifica, hay una nula propuesta en cuanto al cumplimiento, a la protección también de los derechos de pueblos y naciones indígenas originarias, siendo nosotros un Estado plurinacional. Entonces, ¿cuál es la tarea que debemos asumir desde las bases, tal vez en disputa para el cumplimiento de estos derechos, o realmente tal vez ya hay que mirar a otro lado, porque estas instancias han demostrado ser ineficientes en lo que nuestros pueblos necesitan? ¿Por dónde se tiene que ir y a partir de dónde vamos? Bueno, primero quiero exhortar al Tribunal Constitucional de Bolivia, que está un trámite ahí, una acción de inconstitucional abstracta, que ha pasado más de los 40 días hábiles, que ellos ya deberían emitir una sentencia constitucional declarando la inconstitucionalidad de la Ley 1096 en su artículo 15 y 45, donde establece que nosotros como naciones pueblos indígenas podemos participar en las elecciones nacionales y subnacionales. En ese marco, conforme a esta sentencia, creo yo que todas las naciones, los pueblos indígenas, originarios, campesinos, debemos articular a nivel nacional. Dejar al lado las organizaciones llamadas sociales matrices, que ellos lamentablemente, como estoy diciendo, claro, solamente han servido y sirven como un botín político para corromperse, para la corrupción y otras cuestiones. En ese sentido, cada actor ciudadano, indígena, originario y campesino debe tomar la conciencia y articularnos a través de nuestras naciones, nuestros pueblos, y a nivel nacional ejercer el derecho político, que es la representación directa, que ya está establecido a nivel tanto en la Ley 031 de la Ley Marco de Autonomías, en sus disposiciones 13ª, que establece que con estatuto, sin estatuto, podemos ejercer nuestros derechos políticos. Y eso debemos establecer que se cumpla en la ley que va a salir seguramente de la Asamblea Plurinacional, la ley de convocatoria a las elecciones subnacionales, en el cual deben colocar claramente los futuros diputados, senadores, que debe cumplirse la representación directa de minorías en las asambleas departamentales en los 9 departamentos, donde no existen, como en Chuquisaca para los Carajaras, los Yamparas, como en Potosí para los Charcas, Quillacas, Soras, Carajaras, Chichas, deben colocarse, como en Oruro, la nación Caranga, Soras, Quillacas, deben ejercer, como en La Paz, la nación Pacajaques, Collas, Lupacas, Lecos y otras naciones pueblos que existen deben ejercer. También en Cochabamba, la nación Suras, Chuis, que no están ejerciendo, deben ejercer. Y así que ya en la Amazonía y en el Chaco, gran parte de los pueblos tienen. Por eso yo soy
yo claramente señalo, no solamente el poder político puede servir para un grupo, tiene que ser para todos, para que ejerzan los pueblos indígenas, para todos, porque aquí ha habido en estos 14 años pueblos indígenas u originarios de primera y de segunda, y quienes han sido cómplices son las organizaciones sociales del Pacto de Unidad. Y por ese motivo está a la vuelta de la esquina de las elecciones subnacionales. Nosotros debemos ir como naciones, como pueblos indígenas, a encarar las elecciones subnacionales que están en nuestra jurisdicción. Estoy hablando en los consejos, en los municipios, en las gobernaciones. ¿Por qué no las naciones organizadas como NAPIOC, como Nación Pueblo Indígena Original Campesino, podemos ir a terciar a los órganos ejecutivos? Pero sobre todo, antes de eso, debemos hacer cumplir nuestro derecho político, que es la representación directa. Otra cosa es ir a las elecciones, ir a votar, a elegir a través de organizaciones políticas. Otra cosa es ejercer a través de nuestras naciones, nuestros pueblos, la representación directa, porque eso lo hacemos conforme a nuestras normas, procedimientos propios, es decir, nuestros usos y costumbres. No vamos a votar en una mesa, sino elegimos en un cabildo, en un tantechawi, en un encuentro, a estos representantes, sean hombres y mujeres que nos van a ir a representar. Este está establecido no solamente en la Constitución, sino en el Convenio 169, en la Declaración de Naciones Unidas, pero este está en papel. Por eso yo establezco y señalo, para las elecciones subnacionales, exhorto al Tribunal Constitucional y asimismo a la Asamblea Plurinacional que va a encarar la nueva ley de convocatoria para las elecciones subnacionales, deben tomar estos puntos importantes. Caso contrario, van a pasar desapercibidos como autoridades legislativas, autoridades también administrativas del órgano electoral, que ellos de forma cobarde no han respetado la Constitución y no han establecido este ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Por eso son cómplices de que la Constitución no se cumpla, no se materialice en estos 14 años. Y esperemos que estas autoridades electas nuevas no sean cómplices lo mismo. Espero que lo que el MAS no ha hecho en los 14 años, ellos lo pueden hacer en 30 días, porque las leyes se tienen que aprobar en la Asamblea Plurinacional, y si es necesario, ahí el órgano electoral ya debe emitir el proyecto de ley de las elecciones subnacionales, pero incluyendo la representación, la participación de estas naciones que estoy mencionando en los 9 departamentos. Si no hacen, seguro que estos también seguirán, pero en su conciencia llevarán que no están haciendo cumplir los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, en ese marco constitucional, también en ese marco de los derechos de los pueblos indígenas, debemos ser consecuentes los líderes de estas naciones, de estos pueblos que estoy mencionando, nombre, apellido, a articular, organizar a nivel nacional y encarar las elecciones subnacionales, es decir, que participemos de forma directa nuestra representación, porque así lo establece la Constitución en el artículo 30, inciso 2, numeral 15, ejercer los derechos políticos, jurídicos, económicos de forma directa, ¿no? Es decir, ahí está nuestro derecho fundamental. Pero si no lo hacemos, ¿quién nos los va a hacer? También quiero concluir señalando que para esta situación de las elecciones subnacionales, el Instituto Nacional de Estadística, INE, de forma fraudulenta, yo quiero señalar, no ha señalado bien los datos de estas naciones, de estos pueblos. Ahí también estamos viendo qué interés tendrá el INE en perjudicar a la nación Carajara y a la nación Charcas, por ejemplo. Nos han puesto ahí como Charcas Carajara, cuando nosotros en nuestra autoidentificación, en la pregunta, con nuestros propios empadronadores, hemos hecho que pertenecemos a la nación Caracara, y no así como somos una nación Charcas Carajara. La nación Charcas, por ejemplo, está en otro departamento, en Norte Potosí, su propia jurisdicción, pero también esta información va a hacer un gran daño en ejercer nuestro derecho político a la representación directa. Entonces, ahí quiero ser muy responsable que el Instituto Nacional de Estadística debe desgregar la autoidentificación de estas naciones, de estos pueblos, para su representación directa, porque así dice la ley 026, así dice la Constitución, pero lamentablemente el INE en los 2 últimos periodos de censo ha hecho un gran daño a los pueblos indígenas. Yo estoy señalando de forma responsable que el órgano electoral lamentablemente no ha asumido la responsabilidad administrativa de cumplir y hacer cumplir lo que dice la Constitución de la representación directa. Ahí están los vocales actuales, no han querido respetar el ejercicio de la representación directa para la nación Carajara y otras naciones en las elecciones generales. Por eso esos se les tienen que llevar en su conciencia que no han tenido capacidad
de la independencia política de hacer cumplir los derechos de las naciones pueblos indígenas. Si hubieran ellos planteado de hacer cumplir, tal vez de repente los pueblos, las naciones hubieran estado ya más adelantados en su ejercicio de sus derechos políticos también y civiles también, estimada hermana. El hueco en el muro, por la red de la diversidad.